Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre astrología, en el que esta vez estaremos hablando sobre los aspectos, o lo que viene a ser, dicho de otra manera, esas líneas que nosotros nos encontramos cuando nos vemos una carta astral, esas líneas de colores que nos están relacionando unos planetas con otros. Pues bien, estas líneas, perdón, son relaciones angulares. Dependiendo del ángulo, nosotros desde la astrología lo estudiamos como en diferentes relaciones, o tanto de tensión como de facilidad o de aprendizaje en las relaciones energéticas entre planetas. Quiere decir que todas esas líneas que ves en una carta astral nos están hablando, nos están contando cómo hablan unos planetas entre otros. Y así nos encontramos unas líneas, por ejemplo, las rojas. Empezamos a decir que nos encontramos, voy a hablarte de las principales. Nos encontramos las líneas rojas que nos hablan de tensión. Empezaré comentándote la de oposición, que es la línea de 180 grados, la línea roja más larga que puede haber dentro de una carta astral, que nos va a hablar de una relación de oposición que simplemente es una línea bueno, que se puede considerar de tensión. Realmente nos está dando un balance entre dos energías, de que cómo se relacionan dos energías, para que aprendamos a balancearlas en nuestro desarrollo, con nuestro aprendizaje, con nuestro carta astral, un aprendizaje en nuestra vida entre esas dos energías. Por ejemplo, entre un Marte y un Venus que se encuentren en oposición, nos van a estar hablando de un balance entre la acción y la energía receptiva. La energía activa y la receptiva van a estar pues en un desarrollo de que cuando una se muestra, a lo mejor la otra no, van a estar siempre buscando el balance entre ellas. Esto va a ser durante toda la vida va a ser una búsqueda de balance. Estamos hablando de línea tensa, pero en realidad es un aprendizaje. Depende del punto de vista de cómo se mire, pues lo consideramos de una manera o de otra. La otra línea roja que nos encontramos en la carta astral, que también se considera tensa, se llama la cuadratura, porque son 90 grados, se juntan en un cuadrado. Si juntas cuatro líneas dentro de la esfera de la carta, dentro del círculo de la carta, y esta línea de tensión nos va a estar hablando de cómo dos energías van a tener una dificultad de relación entre ellas, o un aprendizaje de otra manera, un aprendizaje que quizás nos cuesta más ese tipo de aprendizaje, pero están ahí siempre en nuestra vida, ese tipo de relaciones que nosotros nos tenemos llevado a una relación con otras personas, que nos cuesta tragar a esa persona. Pues esta relación se puede hablar de lo mismo dentro de nuestra carta astral, dos energías entre ellas, que les cuesta verse. Por ejemplo, entre lo mismo, un Marte y un Venus, que no se consideran, bueno, no se llevan bien entre ellas. Quizás notas una persona que tenga una oposición entre estas dos energías, tiene una dificultad para compatibilizar la energía de acción con la energía de no acción. Y esto se traduce en un conflicto en su propia vida con estas dos energías, con esto mismo, con una relación tensa con otra persona que le representa esta energía fuera. Es muy común que esto se dé, que una de las dos relaciones no la encontremos personificada en nuestra vida externa o con situaciones. Estas líneas tensas, al fin y al cabo, nos van a estar hablando de algo que necesitamos muchas veces ver fuera para aprenderlo, para integrarlo. Muchas veces esto es lo que nos brinda la información de una carta astral. Esas energías que a nosotros nos puede costar más integrar, la energía de los aspectos, o la información que nos dan los aspectos, mejor dicho, nos va a estar hablando de esas energías que necesitan ser hechas conscientes para ser integradas y no proyectarlas en el exterior. Seguimos con las líneas verdes. En este caso tenemos el quincuncio, que son 150 grados,
y el semisextil, que son 30. En este caso nos van a estar hablando de un aprendizaje. Las líneas verdes son consideradas como un aprendizaje a un diferente nivel de las líneas rojas, de las líneas de tensión. En este caso sería un aprendizaje, una información pura de algo que nos ha venido a enseñar, pues una información muy, muy concreta. Estas líneas verdes más, bueno, que a diferencia de las azules, que son fluidas, y a diferencia de las rojas, que son tensas, nos estaría hablando de un punto intermedio de lecciones entre dos energías que hemos venido a integrar. Por otro lado, tenemos el trígono y el sextil, que respectivamente son de 90 y 60 grados, que nos van a estar hablando de una energía fluida, una energía de facilidad de aprendizaje, pues al contrario de las otras energías de las rojas que nos están hablando de tensiones. En este caso, quizás lo que nos traduce en nuestra vida sean situaciones que siempre nos salen bien, situaciones con personas que siempre son fructíferas, son más fluidas que cualquier otra relación energética. Nosotros tenemos que mirar todas estas energías dentro de nuestra carta astral y ver cómo se relacionan para hacernos conscientes de cómo lo vivimos dentro de nuestra carta astral. También tenemos las conjunciones, que es cuando unos planetas, un planeta o varios planetas se juntan dentro del mismo orbe de grados, pues nos encontramos juntos dentro de nuestra carta astral y nos hablan de una energía o varias energías que se funden dentro de una misma. Nosotros, cuando vemos una conjunción, tenemos que leerlo como un conjunto de energías que hacen una. Entonces, nosotros tenemos que mirar qué planetas tenemos en conjunción, si es que lo tenemos, o si estamos haciendo una lectura, y darnos cuenta de cómo bueno, se desarrolla la energía de esta persona, cómo se funden estas energías, hacer una abstracción y ver cómo se dibujan estas energías conjuntas. Todas estas energías se pueden leer dentro de una misma carta astral. También las encontramos entre dos cartas que podamos leer, o una relación de tránsitos con nuestra carta astral, o con una carta astral que estemos leyendo. Siempre van a estar dándonos información de cómo se relacionan las energías unas con otras. Por lo tanto, quizás es uno de los puntos clave a tener en cuenta dentro de una carta astral. Como añadido, también tenemos las figuras de aspectos. Las figuras de aspectos es cuando las líneas de una carta astral forman diferentes dibujos, ya sea o diferentes formas de triángulo, por ejemplo, el triángulo que se nos da entre tres trígonos se le llama el gran trígono, o una oposición y dos cuadraturas que nos dibujan una T cuadrada. Nos están dando diferentes formas que se van haciendo dentro de una carta astral. Esto se lee, tiene su información aparte dentro de las líneas puramente leídas por sí solas. También tenemos nuestras figuras formadas. Como curiosidad añadida, la escuela Hoover de astrología, nos brinda la información de que, bueno, la sugerencia de información de que la figura de aspectos, o el dibujo de todos los aspectos, puede abstraerse uno y hacer un dibujo con todas estas líneas que nos sacan, digamos, un dibujo de cómo es nuestra esencia, nuestra alma, dado que es lo más interior de nuestra carta astral, digamos, y el circulito que nos encontramos dentro de la carta astral, que no tiene ningún dibujo, digamos, es una representación de nuestra esencia, que no le puede tocar ninguna información anexa. Por lo tanto, sería lo más cercano a nuestra más pura esencia. Esto es, digamos, el añadido de la escuela astrológica de los Hoover. Y bueno, te invito a que estudies tu figura de aspectos, tus aspectos de tus líneas dentro de tu carta astral, que hagas tu estudio, bueno, que saques toda la información disponible de esta estructura de líneas,
y bueno, que indagues en ese autoconocimiento que nos brinda esta maravillosa herramienta que es la carta astral. Y sin más, te agradezco mucho haber estado visualizando este vídeo. No olvides darle me gusta, suscribirte y quedo a tu disposición para cualquier consulta. Muchas gracias y hasta pronto.